¿Qué es la iglesia? Estamos en estas meditaciones hablando acerca de este tema tan importante para el pueblo de Dios en la tierra hoy. Hasta aquí hemos dicho que es una congregación o asamblea, es el conjunto de los redimidos por la sangre de Cristo, por su muerte y su resurrección. También hemos dicho que la iglesia es 2 o 3 personas que se reúnen en cualquier lugar, pero lo hacen en el nombre de Cristo. Y tal vez lo que hemos colocado como ideal más alto es exactamente pensar en que la iglesia es un diseño de Dios, un programa que está en la mente de Dios y que a través de los discípulos, apóstoles y en general a través del Nuevo Testamento nos dio a conocer el diseño completo, nuestro Dios, de lo que Él espera que sea la iglesia. De hecho, también entendemos que estas cartas o epístolas que se escriben a las distintas iglesias en el Nuevo Testamento, lo que muestran es que los escritores, apóstoles, están descubriendo en estas iglesias aquellas anomalías, aquellas partes vulnerables y débiles en las que la iglesia definitivamente tiene que mejorar con el fin de que se alcance ese diseño, ese ideal que Dios tiene en mente. Quisiera seguir hablando de este tema, ¿qué es la iglesia? Porque cada vez vamos poniendo unos fundamentos que es necesario que nosotros los comprendamos, porque vamos a entrar en otro momento a hablar con bastante sinceridad qué no es la iglesia. Y allí vamos a encontrar un contraste, vamos a hacer una tremenda comparación y tal vez nos vamos a dar cuenta a qué nos parecemos más hoy, si a lo que es la iglesia ideal en la mente de Dios o lo que no es la iglesia ideal que está en el diseño de Dios. Entonces, la iglesia es una congregación de personas, así lo hemos dicho, sencillamente una congregación de personas. El Dr. Lloyd Jones dice que una congregación de personas es lo que comenzó o es como comenzó la iglesia. Allí la encontramos en el libro de los Hechos con 120 en el aposento alto, después 3,000 personas añadidas a esas 120 y luego otras 2,000 que se añaden y así sucesivamente. El libro de los Hechos lo que nos está mostrando es personas que se van agregando, se van añadiendo a la iglesia y que de alguna manera van siendo transformadas por el mensaje de los apóstoles y así se va conformando la iglesia. De esta manera vale la pena ir poniendo estos pensamientos de que la iglesia no son declaraciones sobre un papel, sino personas. Ahora, ¿qué tiene de peculiar o particular ese grupo de personas que al congregarse y al reunirse se llaman iglesias? Es importante hacer algún comentario sobre esto porque en el mundo hay muchas sociedades o asambleas, como lo hemos mirado, muchos grupos de personas. Hay grupos de personas sociales, grupos de personas de organizaciones. Pero ¿qué es lo que distingue a todos esos grupos de personas, sociedades, asambleas, de lo que llamamos iglesia? En realidad lo que tal vez el primer elemento que distingue es que el grupo de personas de esta iglesia o de ese grupo que llamamos iglesia es un conjunto de personas que han sido segregadas del mundo. De hecho, recordemos que el término iglesia, desde su punto etimológico, significa salir de o llamados de. Entonces el Señor Jesús dice que, por ejemplo, sus ovejas oyen su voz
y las que no son, pues no oyen la voz. Es decir, que al comparar la iglesia, estas que han salido, que han sido segregadas, ellas tienen una sensibilidad y un sentido especial para reconocerse como pueblo de Dios. También entonces podemos decir que esta segregación no es algo simple. Cada vez que nosotros nos unimos como congregación, como ovejas separadas, como un rebaño especial de Dios, también nos recuerda de dónde hemos salido. La Biblia nos dice que hemos salido de la corrupción que hay en el mundo, nos dice el apóstol Pedro. Nos dice que entonces nos convertimos en extranjeros y peregrinos. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 2 que nosotros en realidad recibimos vida porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, pero después de esa segregación, es decir, somos sacados, somos separados de ese ambiente en el que nos encontrábamos inmersos y participando de toda la corrupción y toda la pecaminosidad del mundo. Una vez nos segregamos, entonces automáticamente nos convertimos en congregación. Son dos palabras muy parecidas pero muy distintas. Segregación, congregación. Es decir, como las ovejas que se reúnen, y como el término lo indica entonces, ahora conformamos un nuevo pueblo que se reúne periódicamente y que tiene unas experiencias o características principales, como lo muestra así el Nuevo Testamento. Nos dice entonces que son personas que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, o también, como dice la misma palabra de Dios, que son nacidos de arriba, de lo alto, mediante la regeneración que produce el Espíritu Santo y la fuerza purificadora de la palabra de Dios. También estas personas son añadidas por Dios a la iglesia. La lectura del libro de los Hechos nos muestra que era Dios el que añadía a estas personas a la iglesia. Entonces eso hace que sea una congregación especial, no exclusiva, porque es abierta a todos los que quieran unirse, pero tiene unos fundamentos, unos principios en los cuales toda persona que se identifica, se compromete, entonces conforma ese grupo, esa nueva congregación o esa congregación llamada Iglesia de Dios o Iglesia del Señor, y así entonces nos convertimos en ese nuevo grupo o en ese nuevo conjunto de personas llamados iglesia. Entonces, que nos ayude el Señor, porque aquí vamos encontrando cómo entonces nosotros podemos irnos dando cuenta. Somos segregados, retirados, llamados para conformar un nuevo conjunto de personas, congregación, con unas características especiales, y en ese sentido nos convertimos en pueblo de Dios, la iglesia. Continuaremos con estas meditaciones y espero que les estén ayudando a pensar, a meditar un poco acerca de cómo mira Dios a su pueblo, la iglesia, cómo espera entonces que nosotros seamos hoy. Dios continúe bendiciendo su vida.